¿Qué pasa, bestias? ¿Te gustaría saber cómo elegir buenos nombres para tus proyectos de desarrollo de software? Quédate porque en este capítulo vamos a darte una serie de buenos consejos. Este es el segundo vídeo en el que analizamos el libro Clean Code de Robert C. Martin. Si quieres ver el resto de la serie, te dejo un enlace a la playlist en la descripción. Cuando programamos, una de las tareas más importantes es elegir buenos nombres para nuestras funciones. Es importante que te tomes tu tiempo para elegir nombres adecuados mientras trabajas y no tengas miedo a cambiarlos si encuentras otro mejor más adelante. Cuando decidas qué nombre vas a dar a una función, debes tener dos ideas principales en cuenta. Lo primero es, ¿qué es lo que hace realmente mi función? Y lo segundo es, ¿cómo debería mi función ser utilizada? A continuación, vamos a ver un poco de código mientras profundizamos en estas ideas. Bien, ya estamos aquí, en el editor de código. He escrito esta pequeña clase que nos va a permitir ir haciendo algunas técnicas de refactorización para ir eligiendo mejores nombres. En este caso voy a utilizar PHP, pero posiblemente en otros vídeos o en otras series utilizaré otros lenguajes. Esta clase, University Lesson Repository, se supone que es la clase encargada de permitirnos acceder a los datos de lecciones dentro de una universidad. La primera clave que me gustaría dar es que debemos utilizar el contexto para evitar repetir la misma información. Por ejemplo, en este caso ya tenemos el namespace University y en mi opinión deberíamos utilizarlo para no tener que repetir University Lesson Repository. Así que vamos a cambiar este nombre. Ya me encuentro en mi Lesson Repository dentro del namespace University, que se supone que me da acceso a las lecciones. Si ya estoy en el Lesson Repository, no necesito indicar continuamente que lo que voy a devolver son lecciones. Se entiende por el contexto que cuando utilice esta clase me va a devolver lecciones. Así que voy a quitar lesson de todos los nombres de los métodos. La siguiente cosa que quiero hacer es que debería ser muy constante o no me sale ahora la palabra, pero muy consistente cuando elijo los nombres que utilizo. En este caso, en algunas funciones he utilizado fetch, en otras he utilizado get y en otras he utilizado retrieve. Debería coger una de ellas o elegir una de ellas y ser consecuente con esta decisión. En el ejemplo voy a utilizar get. Vale, también voy a quitar clases, que en realidad era otro nombre que había dado a lecciones, pero realmente son clases y no estaba siendo consistente con la elección de lessons como nombre para identificar a esa entidad. Bien, hasta aquí he hecho lo más básico, cosas muy sencillas y fáciles de entender y de implementar. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a elegir este método, getForDashboard. Este método no me indica ni lo que hace ni cómo debe ser usado. No sé lo que es entity, no sé lo que es value y realmente no sé para qué sirve getForDashboard. Realmente la persona que implementó este método estaba pensando que necesitaba unos datos, que necesitaba filtrarlos por unos parámetros, pero realmente no eligió buenos nombres. Vamos a suponer que lo que necesitamos en el dashboard son datos filtrados por usuario y por estado. Tan simple como indicar esto en el nombre de nuestra función. Aunque ya queda más o menos claro que entity es un usuario y state es un estado, puedo utilizar los nombres de mis argumentos para enfatizar lo que quiero o cómo quiero que se utilice esta función. Voy a decir que entity es un user y value es un state. Vamos a ver el resto de funciones. En este caso, getForReporting CSV version y getForReporting XL version tienen el mismo problema que la función anterior, a lo que además añadimos que tienen nombres muy parecidos, por lo cual va a ser muy fácil que me confunda al utilizar uno u otro y que además, aunque ya me estoy adelantando, se escapan del ámbito de lo que debería hacer Lesson Repository, porque no solo están filtrando, sino que además están formateando. En este caso voy a evitar el error de tener nombres largos, además muy parecidos entre sí, eliminando una de estas funciones y dejando la responsabilidad de formatear esos datos a una clase superior. Bien, ya solo me queda indicar qué es lo que hace getReport y cuáles son sus parámetros. Vamos a imaginar que getReport, lo que queríamos filtrar en ese reporte es por un usuario, un estado y una fecha. Pues tan simple como indicarlo en el propio nombre de la función.
y vamos a utilizar los parámetros para indicar qué son exactamente esos parámetros, los nombres de los parámetros para indicar qué son exactamente. Es muy importante, aunque no lo he dicho, evitar siempre el uso de contracciones. Por ejemplo, para expresar una fecha, pues D1, es mucho mejor poner date. Si utilizo dos fechas, pues utilizar start at y en at, de forma que añado más información. En este caso, además, a mí me gusta filtrar o determinar los parámetros por orden de importancia. En este caso, para mí, el parámetro más importante es el usuario y el segundo parámetro más importante es la fecha. Pero en este ejemplo, a mí me gustaría que la fecha fuera más importante, así que la voy a poner delante. Cuando hago este tipo de cosas, no debo tener miedo a volver a cambiar mis nombres. Bien, ya tengo una función que no solo me indica qué es lo que hace, sino que además me indica cómo debe ser usado. Vamos a añadir un ejemplo más que he querido ver en este capítulo, y es el uso de constantes. Siempre que tenga una constante, pues un código de estado o un valor de un estado o lo que sea, debo utilizar una clase, una constante del propio lenguaje para evitar que el lector tenga que saber qué era exactamente ese 1. Bueno, que se entienda que he puesto aquí esta clase para evitar, en el ejemplo, pues tener que crear otra clase, ¿vale? Pero efectivamente esto probablemente iría en otro fichero y además utilizaría el namespace para identificar que este estado se encuentra dentro de University y Lessons, para ser muy concreto con los nombres que elijo. Como veis, este nombre o el utilizar esta constante es mucho más verboso que lo que tenía antes. Bueno, podríamos profundizar mucho más, incluso mejorar un poquito esta función, pero para no extenderme vamos a dejarlo para próximos capítulos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Un nombre debe expresar las intenciones de diseño del autor. Tu estrategia de nombres debería ser consistente y, sobre todo, no tengas miedo a cambiar un nombre si encuentras otro mejor. No quiero despedirme sin recordaros que este canal no es posible sin vuestra ayuda, así que por favor déjame en los comentarios cualquier idea o sugerencia. En el próximo capítulo vamos a ver qué cosas debes tener en cuenta a la hora de escribir tus funciones. Si no quieres perdértelo, no te olvides suscribirte.